Física ondulatoria, bibliografía, Física universitaria con Física moderna, volumen 1 y 2, Searse, Masquillan y Friedman. Vamos a estudiar el sonido. El sonido constituye una onda mecánica que es una perturbación que viaja por un material o una sustancia que es el medio de la onda. En general, las ondas sonoras, también llamadas ondas elásticas, son ondas mecánicas longitudinales, ya que los desplazamientos de las partículas del medio son paralelos a la dirección en que viaja la onda. Se puede producir una onda mecánica longitudinal que se mueve hacia la derecha, por ejemplo, con un pistón que comprime el líquido o gas contenido en un cilindro, en esa dirección, y luego regresa como indica la figura. La perturbación viaja o se propaga por el medio con una rapidez v de la onda, que depende de las propiedades mecánicas del medio. Si la perturbación es periódica, la rapidez de la onda es v igual a lambda por f, con f variable de 20 a 20.000 Hz para el caso de la gama audible. El medio no viaja por el espacio, o sea, las partículas individuales realizan movimientos alrededor de sus posiciones de equilibrio. Lo que viaja es el patrón general de la perturbación ondulatoria. Para generar la onda es necesario aportar energía realizando trabajo mecánico sobre el sistema. Supongamos que desplazamos el pistón con un movimiento armónico simple a lo largo de una línea paralela al eje del tubo. Este movimiento forma regiones en el fluido donde la presión y la densidad son mayores o menores que los valores de equilibrio. Se llama compresión a la región donde aumenta la densidad y expansión donde se reduce. En las figuras se pueden apreciar las compresiones con regiones oscuras y las expansiones con regiones claras. La longitud de onda lambda es la distancia de una compresión a la siguiente o de una expansión a la siguiente. En la figura de la derecha vemos la onda que se propaga a intervalos de 1/8 de periodo. Cada partícula oscila en movimiento armónico simple paralelo a la dirección de la propagación. Veamos la descripción matemática de la onda. Se llama I de x de t a la función de onda que describe a una onda mecánica que se propaga en dirección del eje x positivo. A es la amplitud de la onda y k por x menos omega t es la fase. K es el número de onda, igual a 2pi sobre lambda, que se mide en radianes sobre metro, y omega es la frecuencia angular, que es igual a 2pi por f y se mide en radianes sobre segundo. Se puede observar que la onda es doblemente periódica en el tiempo y en el espacio. También se puede calcular la velocidad transversal v sub i y la aceleración transversal a sub i en un punto x y en un instante t dados, con las derivadas primera y segunda de la función con respecto al tiempo, y se deduce así la ecuación de onda de D'Alembert. En los gráficos cosinusoidales podemos ver una partícula en el punto 1 que se desplaza al punto 1', y así con los otros puntos. La rapidez de la onda v es la rapidez de un punto con una determinada fase, lo que implica que la fase k por x menos omega t sea igual a una constante. Si se deriva la fase en el tiempo, resulta k por la derivada de x con respecto a t igual a omega. Entonces, la velocidad es igual a la derivada de x con respecto a t igual a omega sobre k. A v se le llama velocidad de fase de la onda. Veamos las ondas sonoras como fluctuaciones de presión. En una onda sonora senoidal, la presión fluctúa alrededor de la presión atmosférica en forma sinusoidal
con la misma frecuencia que los movimientos de las partículas en el aire. El oído funciona detectando esas variaciones de presión. Sea P de x de t la fluctuación de presión instantánea en una onda sonora en cualquier punto x en el instante t. Consideremos ahora un cilindro imaginario de longitud delta x con gas, líquido o sólido, con área transversal S y su eje a lo largo de la dirección de propagación. Si no está presente la onda sonora, el volumen sombreado en la figura es S por delta x. Si una onda sonora está presente, el extremo del cilindro que estaba en x en el instante t tiene un desplazamiento I sub 1 igual a I de x de t, y en el extremo que estaba en x más delta x se desplaza I sub 2 igual a I de x más delta x t. Si I sub 2 es mayor que I sub 1, el volumen del cilindro aumentó, originando una disminución de la presión. Si I sub 2 es menor a I sub 1, el volumen disminuyó y la presión, por lo tanto, aumentó. Si I2 es igual a I1, el cilindro simplemente se desplazó y no hay cambio de volumen ni fluctuación de la presión. Entonces, la fluctuación de presión depende de la diferencia entre el desplazamiento de puntos vecinos del medio. Escribimos delta B igual a S por I2 menos I1, y cuando delta X tiende a 0, diferencial de B sobre B es igual a diferencial de I sobre diferencial de X. Este cambio se relaciona con la fluctuación de presión mediante el módulo de compresibilidad adiabático del medio, B. Entonces, P de xt es igual a menos B por la derivada de I respecto de X. El signo negativo se debe a que cuando la derivada de I con respecto a X es positivo, el desplazamiento es mayor en X más delta X, lo que implica un aumento de volumen y una disminución de la presión. P de xt resulta igual a B por K por A por el seno de K por X menos omega t, donde B por K por A es la amplitud de presión o la máxima fluctuación de presión. Las compresiones, que son los puntos de máxima presión y densidad, y las expansiones o rarefacciones, que corresponden a los puntos de mínima presión y densidad, son puntos de cero desplazamiento. A continuación, vemos tres formas de describir una onda sonora según los gráficos de las figuras A, B y C. La amplitud de presión es directamente proporcional a la del desplazamiento A y también depende de la longitud de onda. Las ondas con longitud de onda más corta, o sea, número de ondas más grande, tienen mayores variaciones de presión para una amplitud dada, porque los máximos y mínimos están más cerca unos de otros. Un medio con un módulo de compresibilidad B grande requiere una amplitud de presión relativamente grande para una amplitud de desplazamiento dada, porque un factor B grande implica un medio menos compresible, o sea que requiere un mayor cambio de presión para un cambio de volumen dado. Vamos a utilizar una bibliografía complementaria que se llama las ondas sonora.pdf, que se puede encontrar en el web y en el blog de la cátedra. Cuando se estudian los efectos del sonido a nivel fisiológico, se utilizan términos como intensidad acústica, fuerza o volumen, tono y timbre. Estos términos se relacionan con propiedades físicas a fin de poder cuantificar y comparar estas magnitudes. La intensidad acústica se relaciona con la intensidad del sonido, el tono con la frecuencia y el timbre con la forma de onda, o lo que es lo mismo, su contenido espectral o de armónicas. La velocidad de propagación de las ondas sonoras en un fluido puede expresarse como C igual a la raíz cuadrada de B dividido ρ,
donde B es el módulo de compresibilidad diabática del medio, que expresa sus propiedades elásticas, y ρ es la densidad del medio, o sea, sus propiedades inerciales. Si C sub 0 es la velocidad de propagación en un gas a 0 grados Celsius, la velocidad a una temperatura T absoluta es C igual a C sub 0 por la raíz cuadrada de T dividido 273. En la siguiente tabla podemos ver los valores de la velocidad de propagación de las ondas sonoras en diferentes medios y temperaturas. Vemos que la velocidad aumenta con el aumento de la temperatura. Veamos la energía transportada por las ondas. Nos podemos imaginar a las ondas sonoras como un flujo de energía a través de la materia. La intensidad de una onda sonora es la energía promedio transportada por unidad de tiempo a través de una superficie unitaria perpendicular a la dirección de propagación de la onda. O sea, es la potencia transmitida por unidad de área. La unidad de medida de la intensidad I es watt sobre metros cuadrados. La intensidad sonora está relacionada con la variación de presión, de manera que I es igual a P cuadrado sobre 2 ρ por C. C es la velocidad de las ondas sonoras en el aire, ρ es la densidad del aire y P es la variación de presión. El sonido más débil audible supone una variación de presión de 30 micropascal. Y si consideramos la densidad del aire a presión atmosférica, ρ igual a 1,22 kg sobre metro cúbico, la velocidad de propagación del sonido es 343 metros sobre segundo y la intensidad sonora es aproximadamente 1 por 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. Para una variación de presión de 30 pascal, que corresponde al umbral de dolor, la intensidad sonora resulta aproximadamente 1 watt sobre metro cuadrado. El oído puede captar intensidades sonoras que cubren 12 órdenes de magnitud. Es algo asombroso, realmente. Entonces, para relacionar dos sonidos, podemos utilizar la relación de sus intensidades. Se utiliza para eso el nivel de intensidad sonora, L sub I, en decibeles, donde I sub 0 es la intensidad de referencia. Como nivel de potencia sonora, LW, con P sub 0 igual a 1 picowatt. Y nivel de presión sonora, LP, con P sub 0 igual a 20 micropascal. En la siguiente tabla se pueden observar valores típicos de ruido de diverso origen y el efecto que produce en los humanos. Veamos campo de audición. El oído humano es un transductor que transforma la presión sonora en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro. Allí se interpretan y se elabora la sensación subjetiva del sonido. La norma IRAM 4066 define a la sonoridad como atributo de la sensación auditiva, según la cual los sonidos pueden ser ordenados en una escala que se extiende desde suaves a fuertes. La unidad de sonoridad es el son. El nivel de sonoridad es qué tan fuerte es un sonido en relación con otro, y su unidad es en fones. La sonoridad de un sonido de un son es equivalente al nivel de sonoridad de 40 fones. Existen varias fórmulas empíricas que relacionan los fones con los sones. La norma IRAM 4064 establece la relación entre N, que es la sonoridad en sones, y Ln, que es el nivel de sonoridad en fones. Entonces la norma IRAM 4064 presenta una tabla que relaciona entonces los fones con los sones, como se aprecia.
En la siguiente figura se observa el nivel de presión sonora en función de la frecuencia y se indican los umbrales de audibilidad y de dolor para el caso del oído de los seres humanos. En la tabla se muestran los valores máximos de exposición admitidos. Se observa que por cada incremento de 3 dB, el tiempo de exposición se debe reducir a la mitad. En la siguiente figura vemos el espectro de las ondas sonoras. El rango audible es de 20 Hz a 20 kHz y se puede dividir en función de los tonos de la señal en graves, medios y agudos. Musicalmente, al intervalo audible se lo divide en octavas y en cada octava tenemos 8 notas de la escala musical. Las ondas sonoras que se encuentran por debajo de los 20 Hz se llaman ondas infrasónicas o infrasonido. Y las ondas sonoras que se encuentran por encima de los 20 kHz se denominan ondas ultrasónicas o ultrasonido. Veamos el efecto Doppler. La frecuencia de las ondas observadas es diferente de la frecuencia de las ondas emitidas, cuando la fuente emisora y el receptor están en movimiento relativo con respecto al medio material en el cual la onda se propaga. Este fenómeno recibe el nombre de efecto Doppler. Vamos a analizar algunos casos. Supongamos el receptor y el emisor en reposos. Se dibujan los frentes de onda sucesivos, que son circunferencias separadas por una longitud de onda centradas en el emisor, como muestra la figura. El radio de cada circunferencia es igual al producto de la velocidad de propagación por el tiempo transcurrido desde la emisión. La longitud de onda medida por el emisor y por el receptor es la misma. Supongamos ahora que el receptor está en reposo y el emisor lleva una velocidad menor que la velocidad de propagación de las ondas en el medio. Si el movimiento del emisor va de izquierda a derecha, la longitud de onda medida por el receptor situado a la derecha es más pequeña que la longitud de onda medida por el receptor situado a la izquierda del emisor, comparadas con la longitud de onda del emisor. En otras palabras, cuando el emisor se acerca al receptor, éste escucha un sonido más agudo. Cuando el emisor se aleja del receptor, éste escucha un sonido más grave. Supongamos que el emisor está en movimiento con una velocidad igual a la de propagación de las ondas en el medio y el receptor está en reposo. La longitud de onda medida por el receptor situado a la derecha del emisor es 0. Si el emisor es, por ejemplo, un avión que va a la velocidad del sonido, los sucesivos frentes de onda emitidos se agrupan en la punta del avión. Supongamos ahora el receptor en reposo y el emisor en movimiento, con una velocidad mayor que la de propagación de las ondas en el medio. El movimiento ondulatorio resultante es una onda cónica que es la envolvente de los sucesivos frentes de onda con vértice en el emisor. Esta onda se llama onda de Mach u onda de choque. La envolvente es la recta tangente común a todas las circunferencias y en el espacio los frentes de onda son esféricos y la envolvente es una superficie cónica. En el instante t igual a 0 segundos, el emisor se encuentra en B y emite una onda que se propaga por el espacio con velocidad c. En el instante t, el emisor se encuentra en O y se ha desplazado B sub e por t. En ese instante, el frente de onda centrado en B tiene un radio c por t. En el triángulo rectángulo OAB, el ángulo del vértice es seno de tita igual a B sub e sobre c. Este cociente se llama número de Mach. En general, el movimiento puede ser subsónico, transónico, supersónico o hipersónico.
Consideremos el caso más general de receptor y emisor en movimientos con velocidades menores a la de propagación de las ondas en el medio. Vamos a obtener la ecuación que describe el efecto Doppler. Supongamos que el receptor y el emisor se mueven ambos con velocidades independientes orientadas en el sentido positivo del eje de las X. En la parte superior de la figura tenemos dos señales que corresponden a dos picos consecutivos de una armónica, separados un periodo. En la parte inferior, los dos puntos representan las posiciones del emisor E en rojo y del receptor R en azul. En el instante t igual a 0 segundos, en el que se emite la primera señal, el emisor y el receptor están separados una distancia d. Esta señal es recibida por el receptor en el instante t. La señal se desplaza el camino marcado en trazo grueso negro en la parte superior de la figura. Entonces, desde que se emite hasta que se recibe, la ecuación resulta c por t igual a d más b sub r por t. Algo importante, en el dibujo, la velocidad de propagación es b sub s. La segunda señal que emite en el instante tau, es el punto P de la figura superior, se recibe en el instante t'. En ese intervalo de tiempo, entre la primera y la segunda señal, el emisor se desplaza b sub e por tau. La segunda señal recorre, desde que se emite hasta que se recibe, el camino en trazo grueso negro en la parte inferior de la figura. Se cumple la ecuación d menos b sub e por tau más b sub r por t' igual a c por t' menos tau. Armamos ahora un sistema de ecuaciones que permite deducir la frecuencia f' recibida por el receptor en función de la frecuencia f emitida, cuando ambos, el emisor y el receptor, están en movimiento con velocidades positivas respecto del eje X. Si las velocidades del emisor y del receptor son iguales, la frecuencia recibida es igual a la frecuencia emitida. En el caso que el receptor esté en reposo y el emisor en movimiento, el cálculo de la frecuencia percibida se reduce a f' igual a f dividido 1 menos b sub e sobre c. Ahora, si el receptor está en movimiento y el emisor en reposo, la frecuencia percibida es f' igual a 1 menos b sub r sobre c todo por f. Si en algún caso la velocidad del emisor o la del receptor se invierten, se cambiará el signo de esa velocidad en el cálculo de la frecuencia. Finalmente, es importante indicar que el efecto Doppler también se aplica a la radiación electromagnética. Cuando una fuente emisora de ondas de luz o de radio se mueve respecto a un observador, se produce una variación de la frecuencia medida. En el caso de la luz procedente de las galaxias, fue el descubrimiento del corrimiento hacia el rojo lo que permitió averiguar la expansión del universo. El efecto Doppler para ondas de radio es la base del principio del funcionamiento de los radares que permiten medir simultáneamente la posición y la velocidad de, por ejemplo, un avión que se mueve respecto a la torre de control de un aeropuerto. Hasta aquí llegamos con las clases virtuales. Para nosotros fue una experiencia increíble. Esperamos que la metodología que hemos implementado los ayude a estudiar esta hermosa materia que les va a servir en el futuro. Hasta siempre.